Y la miras. Bueno, es que simplemente la miras. Ya puede pasar un montón de meses que no eres capaz de acercarte a él. Pero bueno, tú piensas, me acercaré y diré, y pues todavía no ser tan guapa. Uy, qué ojos tan lindos tienes. Pasó por ahí. Entonces te levantas, vas hacia ella, pero cuando llegas solamente eres capaz de decirle, ¿qué patas tienes, Cordeira? Cuando te enamoras de una chica de fuera, prometéis, a despediros prometéis escribiros. Y ella creo que llegó mi madre. Y a continuación, la ley de abajo le pone, como te iba diciendo, el profesor era muy majo. Pues vale, que a mí me importa. Sin embargo, nosotros cuando escribimos una carta vamos directamente al grano. Hola Petra, estoy caliente. Atentamente, Valís, tú que comía poco, pero andaba listo. En fin, me voy a poner la baja, porque he visto allí en la sexta fila un tibón y creo que estoy empezando a enfermar. Con ediciones ¿Qué pasa? Una colección de 333.300 fascículos para hacer las delicias de tus amigos, borrones y de tu familia. Con el primer fascículo os recibiréis el primer y segundo azulejo con las tapas de regalo. Yeah. Familia numerosa. Por acá. Hay que ser gilipollas. Lo bonito es crecer siendo hijo único. Bueno, algunos se hubieran conformado con crecer. Y no me gusta señalar. En el colegio, a un hijo único se le conoce enseguida por dos cosas. La ropa de su talla. No, la parte interior y la ropa de su talla. Me está grabando eso. Sí. Y la ropa de su talla. Que es muy humillante que le calculen a uno la edad por las rayas del dobladillo, vamos, como si fuera un alcornoque. Además, en una familia numerosa, la infencia es un coñazo, porque normalmente los padres te mueren solo para ver si te has pegado, pero en una familia numerosa, como sois tantos, ni se molestan en mirar. Joder, no pierdes el juego. ¿Por qué me estás poniendo nervioso? Pues no le mires. No basta que te esté grabando, no pasa nada. No, está poniendo nervioso Pepe. Además, en una familia numerosa la infancia es un coñazo, porque normalmente los padres te huelen el culo para ver si te has cagado. Pero en una familia numerosa, como sois tantos, ni se molestan en mirar uno por uno a ver quién ha sido. En cuanto huelen algo raro, todos a la bañera, Pepe el primero. Vamos, en mi casa parecía una piscifactoría. Y todavía hay gilipollas que dicen que en las familias numerosas todos son ventajas. Uy, además si eres el pequeño, cuando te llega la ropa del baño, vas otra vez a la moda. Pepe, por favor. Que te llevas un calzón. En una época la moda era hacer la primera comunión vestido de marinero. Y sí, yo fui de marinero, pero de la Primera Guerra Mundial. Es que lo heredas todo. Y es muy duro ver a tu madre acercarse por la noche a la cama de tu hermano mayor. Marcialito, quítate los calcetines, que se los va a dejar los reyes a tu hermano Emilio. Digo, a tu hermano Pepe. Y eso no tienes hermanos, porque si lo que tienes son hermanos mayores, te tienes un Heiperman y te regalan una Barbie, con el pelo cortado y una barba pintada. Que tú nada más verlo ibas todo preocupado de decir a tu madre, mira mamá, creo que mi Heiperman me está echando tetas. Y luego está toda la habitación. Lo mío no era una habitación, era un barracón militar. Había tantas literas que parecían estantería. Mi madre, cuando quería sacar a uno, nos organizaba por orden. Mi madre nos organizaba por orden alfabético, igual que a los libros. Cuando quería sacar a uno, iba a las camas. Carlos, David, Elías, Marcial, Pepe Y Antonio. Pero lo peor de todo era el baño. Había que hacer todo en 15 minutos. Y como ya había dos o tres hermanos, nos dan el pavo, para que